Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo para recibir la... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Pongan el hombro, decía este personaje, Preboste. Nosotros le llamamos así a Robert Francis Prevost, en español Preboste. Preboste es el 7º grado en la masonería, preboste y juez. Preboste también significa el encargado, líder, capo, etcétera, que tiene un puesto de relevancia, de poder. Preboste, el encargado de seguir con la impostura religiosa iniciada el 13 de marzo de 2013 por Jorge Mario Bergoglio. Preboste, el antipapa que salió al balcón sabiendo que no es papa, sabiendo que es todo una mentira, una comedia, un fraude, y que le da igual mentir y engañar. Así de triste, así de grave es la realidad. Y qué triste y qué grave y qué penoso es que haya todavía católicos que se crean toda esta parafernalia, todo este enjuague, que no salgan de esta hipnosis colectiva. Despierten, estamos ante una hipnosis colectiva. ¿A qué esperan para despertar, señores católicos? ¿Por qué hay sacerdotes que se rasgan las vestiduras? Porque digamos que no es papa, que simplemente contemos la realidad. Se ha explicado por activa y por pasiva las razones canónicas por las cuales este personaje no es papa. ¿Por qué el cónclave de 2013 fue nulo, inválido? ¿Por qué dio origen o paso al antipapado de Bergoglio? ¿Por qué este cónclave de 2025 fue inválido y ha dado paso a otro antipapado, todavía más descarado? Parece que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Nos tragamos en 2013 esa mentira, ese teatro, esa comedia, ese fraude, esa impostura del 675, de la cual nos advirtió el Papa Juan Pablo II, nos la tragamos. Y después de 12 años tendrá el anticristo, dijo la profecía de la Salet, 12 años tendrá el anticristo, cuando tendrá éxito y tendrá éxito. 12 años han pasado desde que se iniciara el 675 con Bergoglio y aparece este personaje, el elegido, el encargado, mucho antes del cónclave. El cónclave ha sido pues una comedia más porque estaba ya predeterminado su nombre, de muchas maneras nos lo han dicho que estaba ya elegido y os lo vamos a contar ahora. Pero es llamativo que el propio Vaticano en 2013 nos gritara con ese estandarte que salió bajo la presencia de Bergoglio, un estandarte en blanco, que nos gritó ya en 2013 que Bergoglio no era el sucesor de Benedicto, porque en el estandarte tenía que haber aparecido el escudo de Benedicto y no apareció el escudo de Benedicto, apareció en blanco. ¿Por qué? Bueno, se especulan diversas razones. Una de ellas puede ser que el propio Benedicto se pusiera serio en eso y dijera, no, por ahí no paso. No puede salir con mi estandarte porque bien sabéis que no es mi sucesor. Yo sigo siendo el Papa. Sabían que el Papa seguía siendo Benedicto, pero siguió adelante este engaño, este teatro, esta farsa. Y ha seguido durante 12 años y sigue ahora con este nuevo personaje que salió al balcón el 8 de mayo pasado, también bajo un estandarte que no era el de el Papa Benedicto, tampoco era el de Francisco. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo. Porque hay sacerdotes que se rasgan las vestiduras, se ponen nerviosísimos, se ponen a gritar a suscriptores de este canal diciéndoles que están excomulgados por decir que Preboste no es papa, que van a decírselo a su obispo para que les excomulgue. Sacerdotes que están muy nerviosos porque cuando se vive en la mentira, en el engaño, solamente se puede estar nervioso, solamente se puede usar la violencia verbal, la amenaza, etc. La mentira solo se sujeta con mentiras y es lo que ha hecho Bergoglio en estos 12 años, sustentarse en la violencia, en la amenaza, en el autoritarismo, en la mentira. No ha podido rebatir a ninguno de los sacerdotes valientes que han dado la vida por la verdad, que han dado el paso al frente, que se han inmolado, no como otros que son muy comodones, que dicen que ellos no son llamados a inmolarse, ellos son más listos.
Ellos no tienen que inmolarse, que se inmolen los demás. Bueno, pues estos que sí se han inmolado, el Vaticano de Bergoglio no ha podido contestar a nada de sus réplicas, a nada de sus explicaciones, a nada. La callada por respuesta. Eso sí, excomulgados, fuera, sin sueldo, sin nada, como perros, a la calle. Pero ellos están defendiendo la verdad, ellos no son perros mudos, ellos son valientes. Todos los cobardes, todos los conniventes lo van a pagar muy caro, todos. Porque de Dios nadie se burla. Ya hemos visto ese colegio cardenalicio absolutamente en silencio, convalidando esta gran mentira, esta gran farsa, esta gran impostura. Y este personaje que sale al balcón, que se pone a pedir la bendición de Francisco, que es una bendición falsa, que es una maldición, que convalida la mentira del papado de Francisco, sabiendo él que no es papa, por tanto no tiene escrúpulos en mentir, porque sale bajo un estandarte que no es ni el de Francisco ni el de Benedicto. Preboste sabe que él no es papa. Preboste sabe que estamos en una mentira. En febrero, el 11 de febrero, era nombrado con un título de... era admitido como caballero de la Orden de Malta, Orden Militar Soberana, Orden Militar de Malta. Esto lo vamos a explicar también. Son muchísimas cosas las que tenemos que contar, muchas, demasiadas. Y es verdaderamente espantosa la situación de la Iglesia y que haya tantísimos seglares y sacerdotes que estén picando el anzuelo, que estén diciendo vamos a darle tiempo, pero ¿qué tiempo vas a dar tú a un limonero a ver si te da fresas o te da manzanas o te da peras? Te va a dar limones. Lo dice el Señor en su Evangelio, es imposible que un árbol malo pueda dar frutos buenos, es imposible, no se trata de esperar, de darle una oportunidad, de rezar, a ver si se convierte. Lo único que podemos esperar de Preboste es que se arrepienta y diga públicamente yo no soy papa, Bergoglio no era papa, esto es todo un fraude, una mentira, un engaño, una impostura, un teatro, una comedia, no tenemos escrúpulos. Usen sus mascarillas, observen las normas de las distancias sociales, busquen preservar la salud para ayudar unos a otros a recuperar. Es imposible que Dios haya aceptado toda esta mentira. Imposible. Porque además faltarían los votos de los cardenales cuando murió Benedicto XVI, a 31 de diciembre del 22, que en este cónclave del 25 había algunos que en aquella época tenían derecho a voto y que tendrían que haber participado también con derecho a voto. En fin, lo miremos como lo miremos, es que es imposible pensar que esto haya podido ser aceptado por Dios, de ninguna manera. Todo es una agenda, todo estaba predeterminado. Lo dijimos en un programa, con insistencia, nos da igual el que salga va a seguir con la agenda, y así ha sido. Sale Bergoglio 2.0, para seguir con la sinodalidad, para seguir con la Agenda 2030, sus declaraciones ya heréticas, él admitió fiducia supplicans, diciendo que cada obispo podía aceptar fiducia supplicans y aplicarlo como creyera conveniente, dependiendo de su cultura, subordinando la Iglesia Católica y su doctrina a las culturas, como si fuera una institución humana, siendo que es una institución divina y no puede someterse según lo que diga la cultura y demás. No, tiene unas verdades que son inmutables y que tienen que prevalecer. Tiene que ser al revés. La cultura y lo humano y lo mundano se tiene que someter a las enseñanzas y a las directrices y a la moral reveladas en Jesucristo, en sus apóstoles y en los profetas. Pues así vemos este personaje como es absolutamente alentado, aplaudido por la masonería. Fijaos las primeras reacciones. Existen grupos masónicos, logias masónicas, con el nombre León XIV. Bueno, pues fijaos, la Gran Logia Nacional Venezolana desea expresar su más sincera felicitación por la elección este 8 de mayo de 2025 de su santidad el nuevo Papa León XIV. Nos llena de inmensa alegría saber que ha sido elegido para guiar a la Iglesia Católica en estos momentos de gran trascendencia y desafío. Pues sí, ellos están muy contentos. Todos los masones del mundo entero, como estaban contentos con Bergoglio, están contentos con su nuevo hombre, que tiene que seguir con el trabajo de este personaje. 14 es el último y más importante grado de la antigua masonería. 14, no es casualidad que sea 14.
es el último y más importante grado de la antigua masonería. 14 también es 13 más 1, 13 verdaderos papas y un impostor. 13 más 1, 14. 13 número también masónico, más 1 más el impostor suma 14. 14 son los millones que Donald Trump se dice que aportó el día del funeral de Bergoglio al Vaticano, 14 millones, como también fue premonitorio, casualmente, que saliera disfrazado de papa, señalando con el dedito para arriba, como diciendo que el primero americano iba a venir ahora. Ese dedito índice levantado también es signo de poder, de mando. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad, aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Atentos, atentos, porque el 4 de mayo publicaban en Amazon el libro El sello del león, anticipando la elección. El autor dice que lo escribió en una hora, o en apenas día y medio. Entre el día 2 de mayo y 3 de mayo escribía el libro, lo maquetaba y lo publicaba el 4 de mayo. Antes de saber el resultado, el día 6 ya todo el mundo podía adquirir el libro. León 14, el sello, se titula el sello del león anticipando la elección. El autor, pues un italiano, un profesor, que es muy listo, que sabía que tenía esa corazonada, ¿verdad? Luego el 6 de mayo LifeSite News, este portal norteamericano, ya empezaba a especular preguntándose si Prevost sería el primer papa americano. El 7 de mayo de 2025, ojo a este dato, el 7 de mayo, antes del anuncio oficial de la elección, una carta firmada por un tal Vincenzo Agostini fue publicada por el periódico Il Foglio, conocido por su línea editorial liberal, conservadora y prosionista. Ojo, porque ellos saben mucho, claro, que fijaos si saben. El texto seco pero poderosamente evocador decía lo siguiente: al director, estando en el monte Athos, el día de la muerte del Papa Francisco, una inteligencia bizantina local me dijo que el próximo papa será León XIV. El nombre de tierra se obtiene fácilmente, o sea que antes de salir, ya incluso en un periódico nos decían con todo descaro que sabían quién iba a salir y no solo el nombre, sino quién era, porque fijaos, el cónclave acababa de empezar, sin embargo el mensaje anticipaba no solo el número exacto, León XIV, sino también, de manera velada pero inequívoca, la identidad del elegido, Robert Francis Prevost, agustino y estadounidense, con doble pasaporte, estadounidense y peruano, recientemente creado cardenal por Bergoglio en septiembre de 2023. Bueno, pues ya lo tenéis. Todo esto estaba anticipado. Bergoglio lo eligió en el 2014, le fue ascendiendo con diferentes grados, cada vez de mayor importancia, hasta ponerlo como el máximo responsable de los obispos para el nombramiento de obispos, como falso cardenal. A última hora lo metió como falso cardenal cuando ya estaba todo más que por las élites pues decidido de que iba a ser el sustituto, la persona idónea y mano derecha de Donald Trump, los dos americanos que tienen la misión de dar este paso al frente hacia el gobierno mundial. Que en febrero, el 11 de febrero, ojo a este dato, el 11 de febrero, lo hemos dicho antes, entraba dentro de la Orden Soberana Militar de Malta. Eso no es cualquier cosa. Atentos. El 11 de febrero de 2025, en la capilla magistral, el gran maestre Fray John Dunlap confirió a Robert Francis Prevost, OSA, hoy Papa León XIV, eso quisiera él, el título de Bailio Gran Cruz de Honor y Devoción en la Soberana Orden Militar de Malta, un gesto que, lejos de ser meramente honorífico, manifiesta una adhesión no solo simbólica a una estructura parareligiosa
intrínsecamente opuesta al Evangelio, nos dicen en una página web italiana. Orden metapolítica disfrazada de institución espiritual, nacida, eso sí, durante las cruzadas, hasta que se convirtió en una entidad soberana privada de territorio, pero dotada de pasaportes, estatus de la ONU, relaciones con más de 100 estados, más cercana a una plataforma diplomática transnacional que a una orden cristiana, representando más a un poder mundano pero eso sí, está disfrazado de caridad. La pertenencia de un pontífice a una organización así contradice claramente el principio bíblico de la separación entre el reino de Dios y el reino de la tierra, como dice Juan 18:36. En segundo lugar, podemos decir que esto es un sincretismo sistémico, proclamando el catolicismo pues como si fuera pues algo más, ¿no?, dentro de un abanico de religiones, porque acepta el sincretismo. Por ejemplo, tenemos a Rick Joyner, predicador pentecostal, parte del circuito de las cosas modernas, apóstoles y profetas, y partidario de una teología dominionista y sincrética. La coexistencia de tales figuras se da internamente en esta orden, confirmando la deriva sincrética en total desacuerdo con la exclusividad de Cristo como único mediador y con la pureza de la exigencia doctrinal de los santos. Eso tiene la Orden Soberana de Malta. Luego tiene una continuidad simbólica esta orden con el esoterismo masónico, porque conserva ritos, grados y símbolos que nos recuerdan explícitamente en el contexto masónico e iniciático. Bueno, pues fijaos, este sistema esotérico es incompatible con la sencillez evangélica y con el culto cristiano fundado en la veracidad revelada accesible a todos. Luego, otro punto a destacar es la infiltración globalista e ingeniería espiritual. Según numerosas investigaciones, a través de Silvia Browne y Texe Mars, esta Orden Soberana de Malta pues colabora desde hace 10 años con jesuitas, banqueros y agencias de inteligencia, actuando como enlace entre las iglesias cristianas, las élites mundiales y los poderes ocultos. Su función es facilitar la transición hacia una religión universal que funcione en el orden global multipolar. Nada de esto refleja la misión de la Iglesia, que es predicar a Cristo crucificado. No es construir un poliedro religioso para la humanidad, ¿verdad? Y luego, pues una contradicción con la eclesiología bíblica es lo que parece mostrarnos esta Orden Soberana Militar de Malta, porque el Nuevo Testamento no concede ningún título de caballería ni honores mundanos a los presbíteros en la Iglesia. La dignidad eclesial se basa en el servicio, no en el rango. La implicación de esta orden soberana en términos lógicos y sincréticos la convierte en una adhesión incompatible con una iglesia sin mancha, pero perfectamente coherente con la agenda teológica, política, promovida por Jorge Mario Bergoglio. La conclusión es que este tal preboste haya entrado el pasado 11 de febrero entre los caballeros de Malta, pues no es un acto cualquiera, sí simbólico, decorativo, sino un acto teológico, ideológico y un ritual celta. Implica la adhesión a una visión esotérica, sincrética y globalista, en un claro conflicto con el Evangelio. Es legítimo que nos preguntemos cómo un supuesto pontífice, que no lo es obviamente, pero oficialmente sí, puede compartir un vínculo de pertenencia con figuras abiertamente iniciáticas y anticristianas, así con todo descaro. Si el Evangelio sigue siendo poder de Dios para la salvación de los fieles, tal compromiso no constituye un honor, sino una forma deliberada de apostasía, disfrazada, eso sí, de devoción. Es probable que la elección del pasado 8 de mayo sea la más anómala de la historia por muchísimas razones, y que quizá por eso no es de extrañarnos que pues incluya también el estar dentro de estas redes extrañas, ocultas y secretistas, ¿verdad? Bueno, pues esto lo encontrábamos en La Veritate dei Liberi, una web italiana, y os lo compartimos para que saquéis vuestras propias conclusiones.
Hola Arturo, te paso esta colaboración para que quede clara nuestra postura de que el falso nuevo Papa León XIV ni es ni podrá ser de ninguna manera el verdadero vicario de Cristo en la tierra. La Santísima Virgen, el 16 de enero del año 71, nos dijo, para nosotros, para esta época, que la forma de unir el reino de Dios era a través de las velas celestiales, del trozo de manto y del celestial resplandor. Esas velas y el trozo de manto y el resplandor vinieron del cielo, son sobrenaturales. Las velas representan el ministerium y el munus del papado. Benedicto fue el último papa canónico, como nos ha enseñado la Santísima Virgen en su mensaje central y en otros mensajes. 13 de agosto del 71, por supuesto en el mensaje donde se explica la salida de Benedicto del Palacio Pontificio y su muerte y sepultura en agonía, 3 de enero del 70, y esa manera de unir el reino de Dios tendrá a Pedro Romano, ese último papa carismático que será nombrado por el cielo y del cual San Miguel Arcángel nos habló el 2 de noviembre del 71. Pedro Romano de ningún modo va a aparecer antes del aviso, porque desde aquí hasta el aviso no nos servirá ninguna luz y, por definición, un verdadero papa está llamado a ser una gran lumbrera, pero no lo vamos a tener. ¿Por qué? Bueno, porque el colegio cardenalicio de Preboste, que es el mismo que estuvo callado y connivente con la destrucción de Bergoglio, destruyó, asesinó, en el año 2013, el papado canónico. No le vayamos a echar la culpa a Dios encima. Entonces, desde ese momento, la santa paciencia de Dios dio 7 años hasta el momento de irreversibilidad, Semana Santa del año 2020, y posteriormente a ese momento ha habido otros 2 eventos señalados en el calendario que han sido desaprovechados por este colegio cardenalicio, como fueron la muerte de Benedicto y la muerte de Bergoglio. Hubieran sido momentos para que algunos de esos cardenales hubieran hecho reparación, hubieran alzado la voz, aunque eso seguramente les hubiera supuesto que los echaran de allí a patadas o que los asesinaran, pero no lo han hecho. Entonces ahora incluso los que supuestamente son buenos están pidiendo oraciones y en obediencia con el falso Papa León XIV. Las llaves del papado se las dio San Pedro, el príncipe de los apóstoles, a la vidente de Umbe, y después la Santísima Virgen, a la muerte de Benedicto, se quedó con ellas. Ella es la que sostiene, cuando se extinguieron las 2 velas, que se lea el mensaje del 3 de enero del 70, de la salida de Benedicto del Palacio Pontificio y su velatorio, y después la Virgen, ella es la que sostiene con ese pequeño resto de cera, a los 40 días apareció, 12 de febrero del 70, y ese pequeño resto está a sus pies, igual que en la segunda parte del mensaje central de Umbe, cuando ella se muestra muy triste, hay unas flores blancas y rojas a sus pies. Nosotros estamos llamados a ser ese pequeño resto de cera, los que estemos cobijados bajo su manto y los que tengamos fe, aunque ahora mismo seremos uno de entre 10.000, como dice un salmo. Hay un salmo que dice, egregio entre 10.000. Bueno, pues yo no sé si somos uno de entre 10.000 los que creemos en la Virgen, que no es que seamos santos, pero sí estamos luchando para permanecer dentro de la vía dolorosa de Umbe, que es un camino de santificación para salir de la vía purgativa con ella, el camino de la cruz, y nosotros pues sí tenemos esa luz para saber cómo se va a unir el reino de Dios, con las velas, el trozo de manto y el celestial resplandor que representa la parusía. Ella, la Virgen, siempre aparecía refulgente de luz porque ella es la aurora que anuncia la llegada del sol de justicia, de su Hijo. Ella es corredentora y por eso tenemos que pedir que Dios nos envíe a ese Papa que seguramente también aprobará el 5.º dogma tan importantísimo de la corredención de María. Así terminó la primera treintena en Umbe, con la visión de la crucifixión, 25 de marzo del 71, y la Virgen pidió que tuviéramos fe en ella. Antes de ese momento, del 71, pues ya la Santísima Virgen, pues en el mensaje del 3 de enero del 71, cuando se cumplía un año del aniversario de la muerte de Benedicto,
había dicho que el reino de Dios estaba en agonía. Así estamos en agonía, estamos sufriendo, pero no hay sensación de que estemos en el sábado santo de la Iglesia. Desde la muerte de Benedicto estamos en el sábado santo de la Iglesia, pero a diferencia del primer sábado santo, en el cual hubo duelo, llanto, no había esa sensación de euforia, porque había un muerto, nuestro Señor estaba en el sepulcro. Ahora muchos están contentísimos, están esperanzados, y por eso entendemos por qué ese aumento de la hostilidad hacia nosotros. Ha habido sacerdotes que nos han bloqueado directamente, cosa que no habían hecho estando en vida Bergoglio. Ahora sí, nos han bloqueado porque ellos ya han resuelto para mal, en contra de lo que pidió la Virgen. Ellos han decidido, como leemos en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, no salir de esta falsa iglesia porque aman más la vanagloria, la gloria de los hombres, que la gloria de Dios. Son unos hipócritas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, el Señor les llama hipócritas a todos aquellos que no quieren interpretar los signos de los tiempos. Pues eso hacen. Tienen a la Santísima Virgen en sus labios, pero su corazón está lejos de la Madre. No le hacen caso. Creen que dan gloria a Dios con ese apostolado en una falsa obediencia a falsos pastores. Han tenido 12 años y no han querido ver, y ahora menos todavía. Porque preboste supone un alivio para todos estos que no habían querido resolver hasta ese momento de la muerte de Bergoglio, y ahora ya, ante la duda, es como en la campaña electoral. A los indecisos se los ha llevado preboste. Porque es muy fácil votar a preboste hoy día. Lo difícil es estar en el bando de la Virgen. Eso supone cruz. Qué fácil. Yo les decía a estos 3 curas que me han bloqueado. He sido bastante elegante con ellos. Qué fácil es hablar de la cruz, Padre. Qué fácil. Y qué difícil es llevarla. Pues no me han querido responder. Y yo ha habido un momento en que de verdad he sentido pena por ellos. Porque están obrando contra la verdad. Y qué responsabilidad más enorme, hacerse cura para confundir y para llevar a las ovejas a la perdición. Eso dijo la Santísima Virgen en el mensaje del milagro, refiriéndose seguramente a preboste. Han perdido la luz del Evangelio, esos curas, que siguen al Papa falso. Buscan la salvación sin Dios, sufren caídas y arrastran a otros. El combate dialéctico de la Santísima Virgen está tan claro como claro estuvo el combate dialéctico que mantuvo el Señor en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan con esta falsa iglesia actual. No hay el menor atisbo de que como colectivo se vayan a arrepentir. Y de hecho es que no ha salido nadie a defender la verdad. Nadie. Bueno, las apariciones de Umbe, esto es importante, encajan con la profecía de San Malaquías. Es decir, entre el lema de la gloria del olivo y el lema de Pedro Romano no hay ningún buen papa. Y de ningún modo se pueden meter ahí ni a Bergoglio ni a preboste. ¿De acuerdo? Es que ahora estamos en una época inédita, porque durante siglos y siglos un simple cura de pueblo era más que suficiente para que esa porción de rebaño fuera directa al cielo y se santificase él también, en obediencia a su obispo, pero ahora no. Ahora un solo cura puede llevar al infierno a muchos a causa de la falsa obediencia. Bueno, Bergoglio y preboste comparten algunas de las reprobaciones de la Virgen. Por ejemplo, cuando la Virgen, antes del aviso, dijo: la bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Si hubiera seguido vivo Bergoglio, se hubiera referido a él, porque él ni siquiera tenía el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios, porque no era ni sacerdote, pero también se aplica a preboste, porque como está usurpando el cargo, no es papa, es un impostor, pues su bendición papal no detendrá la catástrofe, no va a detenerla en absoluto, ¿no? Hemos dicho otras veces por qué la Virgen omitió deliberadamente hablar de ningún sustituto de Bergoglio, es decir, de preboste, por un lado, para no hacer más compleja la comprensión de los mensajes, que ya bastante rechazo han presentado algunos para asumir que Bergoglio es el único papa reprobado de 9 maneras por la Virgen. Hubieran dicho que si ahora este preboste es Pedro Romano, que si Bergoglio no era el falso profeta, que el falso profeta sería otro, o que si era, en fin. Sino que la segunda causa por la cual la Virgen no quiso hablar de ningún sustituto de Bergoglio es para desactivar los movimientos que haga la masonería eclesiástica. La Virgen es la única que tiene la promesa de vencer sobre el demonio, la única criatura, nadie más tiene esa promesa, tenemos que estar con ella. En la visión del 17 de marzo del 70
se vieron unas huellas donde la pisada, el empeine, es muy superior a la parte del talón, y en el talón había unas rayitas. Esa es la señal de la batalla entre la mujer y la serpiente. Gana la mujer, pero nosotros que estamos en el talón somos la parte menos digna de la mujer. Es que eso de que la Virgen nos tenga bajo su manto, es que no somos merecedores de eso. Pero bueno, ella nos ama tanto que por eso nos tiene a todos bajo su manto. Pero si nos salimos de su manto, pues vamos a ser heridos por Satanás. Seguro. Como aquí, incluso los que nos creemos fieles hijos de la Virgen pura dolorosa, como nos vengamos arriba y pensemos que somos muy santos, que somos una especie de San Alfonso María de Ligorio de esta época, nos vamos a llevar un guantazo que nos van a tumbar y no nos vamos a levantar. Así que mucha humildad, lo decía Santa Teresa de Ávila, mucha humildad. Pero claro, nos van a acusar de faltar a la caridad por defender la verdad. Eso lo decía el padre exorcista Gabriel Amor. Es que estamos defendiendo la verdad. ¿Y la verdad cómo se defiende? Pues explicando los mensajes de la Virgen y diciendo que las llaves del papado no van por la línea oficial, que es la que defiende los medios de comunicación, las conferencias episcopales. Que no, esa línea es falsa. Ahora, cuantitativamente, somos muy pocos, pero si creemos que la llave del papado se las dio San Pedro a la vidente y luego la Virgen explicó cómo se iba a desarrollar el papado, que Benedicto era el último y que ya tendremos a Pedro Romano, pues de esa forma, y si le hacemos caso y divulgamos sus mensajes, porque nuestra misión consiste en ayudar a que ella sea conocida, la Virgen pura, dolorosa. Bueno, pues nada más salir al balcón, los dos hechos los vamos a repetir brevemente, lo vamos a ver, son importantes porque nos confirman, y siempre por la boca muere el pez, estos dos hechos que ahora os vamos a comentar, por la boca muere el pez, nos confirman que este personaje con Bergoglio es una única cosa, una misma identidad, un mismo segmento, un mismo monstruo, el monstruo de la impostura religiosa. Y este personaje es la segunda cabeza de ese mismo monstruo que empezó en el 2013 y que continúa ahora. Nada ha cambiado, solamente la apariencia, el engaño más refinado, de creernos como que ha muerto el perro, se acabó la rabia, empezamos una nueva etapa, un nuevo papa. Mentira, no es un nuevo papa. Esto está demostrado. El padre Cornet ha hecho un estudio profundísimo donde explica por qué no es válido este último cónclave, por qué es un antipapa. Si es que lo miremos como lo miremos. Y Nuestra Señora, la Santísima Virgen, en muchas mariofanías nos ha explicado clarísimamente que el último papa fue Benedicto XVI. Pero antes de entrar en cómo la Virgen nos lo explica y contaros un dato excepcional, que sepáis estos dos datos que os quería decir de nada más salir este personaje a escena, de entrar en escena. Pues ya hemos dicho que el primero que nos confirma que este es una misma cosa con el 9 veces reprobado por la Virgen en Umbe, el injusto Bergoglio, que son una misma cosa y por tanto tienen una misma identidad, un mismo fin y un mismo todo, pues es lo que dijo: la bendición del Papa. Es gravísimo y esclarecedor que Prevoste haya dado la bendición del Papa Francisco y que haya dicho en la misa de inauguración del 18 de mayo del 25 que durante la misa sentí, lo dijo al final de todo, sentí fuertemente la presencia espiritual del Papa Francisco que desde el cielo nos acompaña. Bueno, aunque sean unos papeles que le han dado y que los lee como alguien justifica que le pasaron los papeles y que él se limitó a leerlo. Pero ¿cómo puedes tú leer una cosa que yo durante la misa sentí eso? Está canonizando a Bergoglio. Ya ahí está mintiendo, porque Bergoglio, primero, no es papa. No dejó de confirmar la mentira de que es papa, como hemos dicho. Y en segundo lugar, decir que está en el cielo es mentira. Un personaje que ha sido hereje constante, blasfemo constante, con documentos heréticos constantes, elevados a falso magisterio, cosa que nadie ha hecho nada más que él. Con todo su pasado y con todo lo que hizo sin ninguna clase de arrepentimiento, es imposible que esté en el cielo, ni siquiera en el purgatorio. Y este señor lo canonizó ipso facto. Por tanto, es un señor que miente y que engaña, primero, reconociéndose a sí mismo como papa. Segundo, reconociendo a Bergoglio como papa. Tercero, diciendo que está en el cielo. Pues fijaos, ¿qué podemos esperar de este señor?
Y luego pidiendo a Francisco que bendijera Roma, que bendijera el mundo, que se echaban en su bendición, que es una maldición. Entonces lo que podemos esperar de este personaje como de Francisco es maldición. Esa es la realidad. Que sea el falso profeta, apunta a ser el falso profeta y solo el tiempo terminará de confirmar si lo es o si no lo es. Lo importante es que aquí los católicos no tengan ninguna duda al respecto. Pero los católicos dudan. ¿Pero por qué dudan? ¿Por qué dudan? Porque no creen en la Virgen, ni creen en los estudios canónicos y escuchan a unos y otros y se dejan enredar y dudar, pero es que tampoco escuchan a la Virgen. Hemos dicho que hace falta un plus. No basta con estar en gracia, no basta con tener clara la doctrina de la Iglesia, no basta con eso. Hay que escuchar a la Virgen, y la Virgen nos ha dicho claramente que el último papa canónico fue Benedicto XVI, y nos lo dijo en muchos sitios, y la forma más contundente fue en la tilma de Guadalupe. En la tilma de Guadalupe, que tiene 46 estrellas, se identifican con los 46 papas existentes desde 1531 hasta Benedicto XVI. Esto lo explica Alessandro Massaro en un trabajo magnífico que os voy a leer lo que él me ha enviado en un correo electrónico. Me lo envió el 1 de mayo y os lo voy a leer ahora. Y fijaos como él lo cuenta. Quisiera señalarles el hecho de que entre las diversas profecías que hablan de Benedicto XVI como el último papa legítimo está también la tilma de la Virgen Yotasupe, la que aplasta a la serpiente, más conocida en el mundo como la Virgen de Guadalupe. Aparecidas el 12 del 12 de 1531 en México durante el reinado del Papa Clemente VII, las estrellas representan una profecía sobre los futuros papas con respecto a esa época. De hecho, desde el sucesor de Clemente VII, Pablo III, hasta Benedicto XVI, se han sucedido 46 papas, tantas como estrellas presentes en el manto azul de la Santísima Virgen, pero si esto pudiera parecer una coincidencia, la confirmación la da el hecho de que las 46 estrellas presentes fueron identificadas por el erudito Mario Rojas Sánchez hace algunas décadas, como 46 estrellas que realmente existen en la bóveda celeste, pertenecientes a 14 constelaciones, y los 46 papas que se sucedieron han elegido 14 nombres diferentes, con el mismo número de estrellas de las constelaciones presentes en la tilma según esta referencia. Esto es muy impresionante. 14 constelaciones con diferente número de estrellas. Hay 4 constelaciones que tienen solo una estrella y así, otras que tienen 2, otras 3, otras 5, 7, 9, lo que sea. Y justamente cada constelación con el mismo número de papas elegidos en esos 46 papas, distribuidos entre esos 46 papas. Eso es imposible matemáticamente que sea una coincidencia. Eso es una señal clarísima del cielo para decirnos que esos son los últimos papas elegidos canónicamente, válidos. Además, las estrellas se agrupan según los pliegues del manto azul y forman 2 fechas, 18 de marzo y 1 de enero del 23, ambas vinculadas a los acontecimientos de Benedicto XVI. El 18 de marzo del año 2013 fue el último día antes del cual se produjo la usurpación efectiva. De hecho, el 19 de marzo del 2013 tuvo lugar la celebración con la entrega del palio a Bergoglio y el inicio oficial de su ministerio, ministerium en latín, y el 1 de enero del 23 fue el primer día de la sede vacante, dado que Benedicto XVI murió el 31 del 12 del 22 no declarado. Por primera vez en la historia, desde la muerte del pontífice hasta el anuncio de la sede vacante, transcurrieron 841 días. Se refiere obviamente a cuando se declaró la sede vacante ahora en el año 2025. Así como el Sol es nuestra estrella y nos recuerda a la persona de Cristo, así también las 46 estrellas son los vicarios de Cristo. Los rayos que rodean a la Santísima Virgen nos aseguran que la legítima sucesión petrina se restablecerá en una nueva fase de la vida de la Iglesia, porque los rayos son producidos por el Sol, son una emanación de él, representan a los futuros legítimos vicarios de Cristo. Así tenemos que la Virgen está vestida con el manto azul, la noche, que representa a los papas legítimos del pasado, comparados con hoy. Luego tenemos que la Virgen está vestida con el sol, como la mujer del Apocalipsis, el día, que representa a los papas del futuro comparados con hoy, y tenemos que la Virgen lleva el vestido rosa, el amanecer de la mañana, un poco en la sombra y un poco en la luz,
adornado con plantas y flores. Creo que estas plantas y flores representan a los sacerdotes que fueron excomulgados por Bergoglio, habría que decir falsamente excomulgados por Bergoglio, por haberlo denunciado públicamente como antipapa. Bueno, pues toda esa restauración del papado vendría a partir del milenio, si es que el Señor así pues lo tiene decidido. Es lo único que podemos añadir nosotros. Así que fijaos si la Virgen no nos ha dejado un documento, que esto lo escuchaba un cardenal hace no mucho, en conversación privada, se lo decía un suscriptor del canal y se quedaba helado. Se quedaba helado y descubierto con las vergüenzas al aire. Es que esta es la realidad. Los cardenales se tratan de autoengañar o tratan de ocultar la realidad, pero la realidad es la que es, y tarde o temprano, más pronto que tarde, sale todo a la luz y no van a poder ocultar la verdad. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo para recibir la vacuna. Bueno, pues Preboste, recién elegido, fue inmediatamente a visitar la tumba de su intimísimo y de su promotor Jorge Mario Bergoglio, la tumba masónica esotérica que ya hemos entendido gracias a la ayuda de los suscriptores, hemos entendido perfectamente lo que significaba esa A separada de la F y la R, Franciscus. Esa tumba que no tiene ningún símbolo católico, ninguna cruz, ningún crucificado, que tiene colgado su pectoral masónico ocultista en la pared, y fue este personaje Preboste a arrodillarse ante esa tumba, ante ese símbolo del demonio Osiris, tan campante, tan feliz, como si él no supiera lo que nosotros sabemos. FR puede hacer referencia a la francmasonería, pero más concretamente la Fraternidad Rosacruz. La rosa blanca que acompaña la imagen reforzaría esta hipótesis, pudiendo interpretarse en este contexto como Frater Rose, hermano de la rosa, un posible título esotérico de un miembro iniciado. Por lo tanto, de ser así, tal y como presumo, se podría tratar de un grado iniciático alcanzado, una firma simbólica o un mensaje reservado para iniciados. La V debería ser U, también está separada, y si sobreponen la A con la V, da el símbolo masónico de la escuadra y el compás. Atentos, la escuadra y el compás juntando esa A separada con la V de la U de Franciscus, ¿vale? Lo que nos ha dicho un exmasón. De mi antigua y breve pertenencia a la masonería argentina del rito escocés antiguo y aceptado y a la orden hermética de la aurora dorada, Golden Dawn, FR viene de frater, hermano. Igual que SR viene de soror, hermana. Esto ya lo hemos dicho antes. FR, por tanto, aparte, hermano. Están reconociendo que Bergoglio fue un hermano de ellos, un masón, cosa que ya nos lo han gritado él mismo. Él firmaba como masón con los 3 puntos masones, al menos que sepamos desde 1977. En fin, lo de que Bergoglio era masón es una cosa que es un secreto a voces, es algo que lo conoce absolutamente todo el mundo que no esté en la luna. Bien, en todo texto masónico debería en algún lugar aparecer Algadu, a la gloria del gran arquitecto del universo, que es como ellos entienden a su dios, en este caso Lucifer. Ellos a Lucifer lo consideran su dios, Algadu. Hay otro que dice que la traducción de todo este jeroglífico sería algo así como el que ha apoyado a los iniciados en la francmasonería. Él lo interpreta así, el que ha apoyado a los iniciados en la francmasonería. Hombre, eso es evidente. Y luego dice que la flor es una rosa blanca, que es una ofrenda masónica, eso seguro. En la masonería, separar la A en palabras como arquitecto, gadu o aceptados, MMA, es una práctica común que simboliza, una vez más lo repetimos, al gran arquitecto del universo, y es una forma de resaltar la importancia de esa letra dentro de la filosofía masónica. En definitiva, lo hemos dicho, lo han dicho muchos suscriptores, ayudándonos a interpretar esa tumba de Bergoglio. El gesto de este personaje que va allí, de su hermano masón, pues ha sido el de dar un homenaje
al gran arquitecto, que es el dios de ellos. En fin, otros podrán decir, bueno, también visitó la tumba de Benedicto. Sí, sí, claro, es que solo faltaría que no visitara la tumba de Benedicto, que se conformara con ir a la de su hermano Bergoglio. Bueno, ahora quiero llegar a un punto que es muy importante y que una vez que ya habéis visto, aparte que luego vamos a hablar de un satanista muy vinculado a Bergoglio, muy vinculado a Preboste, un satanista. Pero quiero hablaros ahora de algo que llama la atención. De algo que llama la atención y fue lo que pasó justo antes de que saliera de la chimenea esa fumata blanca. Atención, porque fijaos, la gaviota es el ave del mar. Y su nombre taxonómico es Larus argentatus, es decir, Argentina, Larus argentatus, Argentina. Eso es la gaviota. Por tanto, si analizamos la escena previa a la salida del humo blanco, de la fumata blanca, antes justamente de que eso ocurriera, poquitos segundos antes, una gaviota que representa a Argentina, y en este caso representa a Bergoglio, en esa gaviota podemos ver a Bergoglio, vomita un ratón o una rata, un ratón seguramente, lo vomita y se lo da a comer a su polluelo, a su cría. ¿Qué significa eso? Que Bergoglio es quien nos ha traído a Preboste, ha vomitado a Preboste y nos lo da para que nos comamos el engaño. Esa es la realidad. Y ahí tenéis a la gente vitoreando, gritando a Preboste, al engaño de Bergoglio, que nos lo ha vomitado, durante 12 años lo ha preparado y llegado el momento nos lo vomita. Preboste que no para de hablar del falso Papa Francisco, de sus falsas bendiciones que son maldiciones, que va a la tumba, etcétera, etcétera, etcétera. Que miente como él, que es un impostor como él, y la gente se come el engaño, como la cría de la gaviota se comió ese vómito y se alimentó de ese vómito asqueroso. Bueno, pues ahí tenemos a la gente. El que le moleste esta interpretación, lo siento mucho, pero es que está ahí, es una realidad que está ahí. Que tú no quieres interpretarlo así, tú mismo. Yo te digo, yo te ayudo para que entiendas la realidad. Bergoglio ha cocinado este engaño como instrumento del maligno y de una agenda, porque él era un instrumento más de la agenda. Y ha preparado a este engaño. Nos lo ha vomitado y la gente se come ese vómito, ese engaño. Esto es lo que hay. Así de dura es la realidad. Bueno, pues hay un sacerdote satanista, amigo de Bergoglio y de Preboste, José Escardó, que, aunque lo niega, pero es una realidad, que hace guiones como el que subió en un canal de YouTube, y es el primero que denunció al sodalicio de Perú y consiguió cerrar dicha orden en Perú justamente con el enviado de Bergoglio, Preboste, por si hay alguna duda, que sepamos en qué clase de manos estamos. Atención, esto es para reflexionar. Un satanista, hay que ver las fotos de este personaje, las cosas que publica. Este tal José Escardó, un satanista que pretende convencernos de que a él le importan los abusos sexuales dentro de la Iglesia y que está muy preocupado por eso y que hay que proteger a los niños y que hay que proteger a la gente, y entonces va y consigue, ojo, que yo no digo que no haya podido ocurrir algo, eso lo tendrán que determinar quien analice y quien investigue sobre esta institución católica, pero que un satanista trate de cerrar una institución católica con ayuda de Preboste, el enviado de Bergoglio, y que sea acogido tanto por Preboste como con Bergoglio, tan a gusto, tan amigos, se saluden con tan efusivamente, Preboste y Bergoglio se lleven tan bien con este satanista, pues, en fin, que cada cual piense lo que crea conveniente.
José Enrique Escardó, el satanista, destacó la disolución del sodalicio como un legado histórico del papado de Francisco, pero lamentó la falta de políticas estructurales. Quería hacer las cosas en un entorno que no quería acompañarlo, apuntó. Nos quieren presentar a Bergoglio como que si hubiera luchado contra la pederastia, contra los abusos sexuales, nada más lejos de la realidad, todo lo contrario. Todavía estamos esperando a ver si desde la tumba masónica contesta Bergoglio a las acusaciones que le hizo el arzobispo Viganò cuando dijo que Bergoglio fue igual que McCarrick. McCarrick, al que eso le llevó a tener que dejar todo puesto y todo este estado clerical por los abusos en los que se vio envuelto. Bueno, pues Bergoglio, acusado lo mismo por el arzobispo Viganò, no pasó nada, ni le importaron las acusaciones. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Mauricio Blondel dice que la curia bergogliana ha hecho una verdadera obra maestra. Sus exponentes han elegido un cardenal, falso cardenal, obviamente, ni siquiera es cardenal, es un falso cardenal, semidesconocido, bergogliano, reformista radical, pero con formas educadas y educado, aparentemente educado. Mantuvieron su candidatura oculta al cónclave, bien escondida detrás de todo en la fachada del secretario de Estado Pietro Parolin, y lo eligieron a la velocidad del rayo en solo 4 papeletas. Esto es imposible si la solicitud no estaba planeada, dice Mauricio Blondel. O sea que estaba planeado, si es que lo estamos diciendo. Lo hicieron elegir un nombre preconciliar, Leo. Lo hicieron llevar la moceta y la estola, y aquí está el nuevo león, de hecho el nuevo San Pío X. Claro, obviamente, el nuevo papa, entre comillas, es una criatura integral del pontificado anterior. Fijaos el currículum. En 2014 Bergoglio lo nombra administrador apostólico de Chiclayo. En 2015 obispo consagrado de la misma diócesis. En 2019 al 20 incluido en los dicasterios romanos, ya se lo empieza a llevar para el Vaticano. En 2023 elevado a prefecto del dicasterio de los obispos, en enero ya es el prefecto del dicasterio de los obispos, el que pone los obispos, los que los elige y tal, los que los nombra. Y el 30 de septiembre del 23 lo nombra cardenal, falso cardenal, ya en septiembre del 23, ya preparando la sustitución. Y el 25, después, un mes después, o 2 meses después, 3 meses después de haber entrado en la Orden Soberana Militar de Malta, pues lo eligen en ese cónclave que estaba ya todo precocinado, pues sale al balcón con el estandarte que no era ni de Benedicto ni de Francisco. El estandarte simplemente de la Santa Sede, para decirnos que es otro antipapa. Es otro antipapa. Esta es la realidad. Otro teatro, otra mentira, y lo más grave de todo es que el 100% del colegio cardenalicio es connivente con su silencio, el 100% de los obispos es connivente con su silencio, y todo esto lo único que nos indica es que estamos en la gran apostasía y en la gran impostura del 675, un monstruo con 2 cabezas, la segunda cabeza, preboste. Y esto es lo que tenemos, y todavía hay católicos que dudan y siguen dudando. Señores, dejen de dudar, tomen una decisión firme de su voluntad, dejen de dudar y hagan caso a la Santísima Virgen María, porque si no, ustedes no van a salir de la niebla. Entren ya de una vez en la vía sacra de Umbe y quédense en la vía sacra de Umbe, como niños, con sencillez de corazón. Si no hacen eso, van a estar perdidos, no perdidísimos, y haciéndose que otros se pierdan. Y si le hacemos caso y divulgamos sus mensajes, porque nuestra misión consiste en ayudar a que ella sea conocida, la Virgen pura, dolorosa. Pero muchos no lo hacen. Muchos, por ejemplo, los garabandalistas tibios, están en una posición peor aún, porque ahora, ya no digo que como ya Bergoglio no entraba ni a martillazos en aquello de que quedaban 4 papas y uno era breve, menos todavía preboste, pero no me refiero a eso, me refiero incluso al segundo mensaje. Si la Virgen dijo, por medio de San Miguel Arcángel, el mismo que nos anuncia la llegada de Pedro Romano en Umbe, porque Garabandal y Umbe son inseparables, aunque esto les molesta muchísimo a los garabandalistas tibios, les molesta una barbaridad. Ellos quieren trocear a la Virgen y quedarse con la parte facilona para seguir teniendo su audiencia y sus libros y no meterse en problemas. Bueno, pues el segundo mensaje de Garabandal dice que la copa se está rebosando y que los cardenales, los curas y los obispos van por mal camino. Y como no se hace la menor reparación ni arrepentimiento, Dios no puede perdonar, porque esa es la condición para ser perdonados.
que pidamos perdón sincero a Dios. Umbe y Garabandal lo dicen. Garabandal y Umbe, primer mensaje y el testamento de la Virgen. Son inseparables, Garabandal y Umbe, como hemos demostrado en vídeos, hasta matemáticamente lo hemos demostrado. El primer mensaje de Garabandal se corresponde con la primera línea generatriz de Umbe y el segundo con la segunda. Bueno, ¿qué más? Ahora también hay falsos videntes, como este de Anguera, que dice que la Virgen le ha dicho que hay que rezar así, directamente por el Papa León XIV. De eso nada. Y sin arrepentimiento menos todavía. Otro falso vidente. También los que creyeron en la falsa vidente Marga ahora están quitados de en medio, porque como la falsa vidente Marga decía que después de Bergoglio iba a llegar el Papa que iba a colaborar con el Anticristo, han quitado los registros y los mensajes de Marga. Ya se han asustado. ¿Pero dónde está Marga ahora? Nosotros, sin embargo, no tenemos el menor temor a equivocarnos. Vamos caminando con ella y a medida que van produciéndose acontecimientos vamos entendiendo lo que va pasando. Ya veremos. Nosotros pensamos, por ejemplo, que de ningún modo el aviso va a durar más allá de los 7 años que van desde la Semana Santa del año 2020. No sería lógico, pero ya veremos, ¿no? Haremos un programa también con Mauricio para explicar conceptos básicos sobre la parusía. ¿Qué más nos queda por aquí? Bueno, pues nada, no sé si lo hemos dicho antes, pero estamos en un momento que es único en la historia. Entonces, todos tenemos que superar la dura prueba de fe del punto 675 del Catecismo. Todos. No se va a librar nadie. Pruebas hay, tiempo ha habido. Pero de lo que no nos va a librar absolutamente nadie es de darle un sí a la Virgen, de confiar en ella, el santo abandono, en la providencia de Dios, sin pensar en qué precio vamos a tener que pagar. Es que no hay otra forma, ni otra fórmula. Pero la mayoría no quieren. La mayoría por miedo, porque tienen lazos, intereses personales, porque creen que pueden perder el trabajo, que se rían de ellos, no sé. Es una dura prueba de fe, efectivamente. Pero la paz que tenemos que sentir es la paz que proviene de la verdad. Si no, tendremos una falsa paz. Una falsa paz. Que cada cual se examine y que le diga un sí a la Virgen y que dentro de ese sí se incluya el decir: Madre, de ningún modo este falso León XIV es Papa. Este es un enemigo de la Iglesia y enemigo de Dios. Nosotros lo tenemos clarísimo y le damos gracias a la Virgen Pura Dolorosa por habernos iluminado. Ella dijo que los dignos tienen una luz especial y esa luz se asocia a la fe y son conceptos diferentes a los de niebla, que es lo que abunda. Esa niebla que sale por la chimenea. Ella quiso hablar en el mensaje central de una chimenea. No es la chimenea de la contaminación de ninguna fábrica, sino la chimenea del Vaticano. Bendición. En el mensaje central de 23 de mayo de 1971, la vidente Felisa Sistiaga nos deja un testimonio clave, fundamental. Yo he visto en visión, dice Felisa, la niebla sale del interior de la tierra, como a través de una gigantesca chimenea, que en breve tiempo cubrirá todo. Las almas dignas tienen una luz especial. Censurado. Prevost se pronuncia abiertamente sobre la necesidad de actuar urgentemente contra el cambio climático, eso sí. O sea, aclarar el tema de los abusos y demás, eso hay que taparlo, ocultarlo, pero actuar urgentemente contra el falso cambio climático, eso sí, eso tiene obsesión este personaje. Recientemente enfatizó que la Iglesia debe pasar de las palabras a los hechos, advirtiendo sobre las consecuencias perjudiciales del desarrollo tecnológico descontrolado y abogando por una relación recíproca y no tiránica con el medio ambiente. Coincide estrechamente con las prioridades ambientales de su amigo Francisco. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo para recibirla. Si usted ha notado esto, que algo que es extraño en esta fotografía, pues no está solo. No está solo, dice Alexis Buñolo. Nunca antes en la historia del papado la fotografía oficial del Papa, que se coloca en todas las sacristías de las iglesias
de rito romano, para que cada sacerdote recuerde rezar por él, había lucido una sonrisa tan descabellada, dice Buñolo, una señal, en mi opinión, de que nunca recibió de Cristo la gracia del oficio, el munus petrino, que Cristo no pudo concederle debido a su elección inválida. Definición de una sonrisa burlona, nos dice Alexis Buñolo. Una sonrisa burlona es un tipo específico de sonrisa que sugiere autosatisfacción, presunción o incluso placer por la infelicidad o desgracia de otra persona. Yo veía a este personaje cuando salió recién elegido al balcón, cómo miraba a la gente, cómo se relacionaba con ellos, la superficialidad que me transmitía, la falta de vida interior que me transmitía, ni una sola bendición con la mano, nada, todo así, nada más que puesto así, mirando de una manera, yo veía un actor, este hombre habla de esa foto de una sonrisa burlona. Además, añade Buñolo, creo que hay cada vez más pruebas de que Prevost es masón, porque su afirmación sobre la religión personal del Papa Francisco solo tiene sentido si profundamente tiene algún significado esotérico. Esto se repitió cuando dijo a los cardenales a principios de esta semana, después de su elección, que el Papa Francisco interpretó magisterialmente el Vaticano II. Ojo a lo que dice Buñolo. Bueno, pues en la masonería magisterialmente significa decir una cosa y significar exactamente la contraria, igualito que los pies de lo que está colgado en la tumba de Bergoglio, del pectoral que Preboste y Bergoglio llevaban. Ese pectoral, los pies van, uno mira hacia adelante y el otro mira hacia atrás. Eso significa engaño. Bueno, pues fijaros lo que está diciendo este señor Buñolo. En la masonería magisterialmente, y dice Preboste que Francisco interpretó magisterialmente el Vaticano II, pues magisterialmente en masonería significa decir una cosa y hacer la contraria, y significar exactamente lo contrario. Es maestría en el engaño. Este Preboste es un maestro en el engaño. Prevost ciertamente parece ser magistral. En inglés, añade Buñolo, masterfully, de masterful, no solo significa magistralmente, sino lleno del maestro, de lo cual maestro es la pregunta. Si es el que es un mentiroso experto desde el principio y no Cristo, entonces eso explicaría el doble sentido, ¿no? Hay que recordar, nos dice la nueva Busola Cotidiana, que Robert Prevost, actual Papa León XIV, fue denunciado formalmente por el presidente de SNAP, Red Internacional de Víctimas de Abuso Sacerdotal, por haber encubierto casos de pederastia en la diócesis peruana de Chiclayo entre 2006 y 2010. La carta del SNAP, fechada el 25 de marzo del 25, acusa a Prevost de haber impedido las investigaciones canónicas, desviado denuncias graves y obstruido la justicia eclesiástica, violando el vos estis, lux mundi. O sea, un personaje. A pesar de una investigación televisiva nacional, Cuarto Poder Perú 2024, ningún órgano de prensa del Vaticano ha informado nunca de los hechos. Un silencio sistémico y cómplice. Una estrategia que funciona para el crecimiento. Pues este es Preboste. La única diferencia entre Prevost y Bergoglio es que Prevost usa una máscara católica más convincente. El apoyo total de Prevost a la agenda de Bergoglio revela lo que realmente es: un herético. Engañar incluso a los elegidos. Mateo 24:24 nos está recordando esa cita, que tengamos cuidado, que podemos ser engañados por este personaje. Prevost quiere traer la paz, dice el padre Paul Kramer, a través de la inclusividad, a través de la sinodalidad y la colegialidad y el diálogo. Todo esto está en oposición directa a Cristo, que no renuncia a la verdad por la paz y trae una espada de división, separando a las ovejas de las cabras. No pienses que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino una espada. Mateo 10:34. No podemos incluir todo, como parecen pretender estos personajes como Prevost, y a todos los que se niegan a renunciar y rechazar lo que renunciamos con nuestros votos bautismales. El inclusionismo sinodal es una repetición de la antigua herejía que llevó a los antiguos israelitas a abandonar la verdadera religión
mediante la inclusión de ritos paganos y la mezcla del paganismo con la religión de Moisés y los profetas. Así que fijaos si queda claro o no el peligro de este personaje. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús. Escribía Infovaticana el 10 de abril de 2025. El portavoz oficioso del Papa en Lima había comentado que se había dado la orden desde arriba de blindar a Prevost y se encargó en mandar recados para que el abogado renunciara a la condición clerical, pero esto no agota ni mucho menos el modus operandi del eminentísimo Prevost. Es conocido, tanto en la orden agustina como en la diócesis de Chiclayo, su modo intimidante de proceder. Por lo menos hay 2 frailes perseguidos por él, pues sigue teniendo manos largas en su orden. En Chiclayo la emprendió gratuitamente contra quien fuera párroco de la catedral y otro que fue rector del seminario menor. Mientras su eminencia estuvo en Chiclayo, tuvieron que buscar refugio en otro lado. Pero sus persecuciones se trasladaban a cualquier diócesis o país. Su carácter vengativo le impide el sosiego. No haber sido servil y genuflexo es para él una declaración de guerra. O sea, todo el que no esté totalmente entregado y sometido y se deje pisotear por él, le declara la guerra. O sea, del mismo talante que Bergoglio, así es Prevoste, por más que aparente otra cosa. Debe destruir a quien no se humilla ante la majestad de su ostentosa sencillez, sazonada con sinodalidad, claro está. O sea, las palabras que publicaba Infovaticana el 10 de abril son duras, son duras, el 10 de abril del 25, y sigue. Lo contrario ocurre con quien es obsequiosamente adulador para con él. No hay crimen que no se pueda condonar o quizá encubrir. Se usará la misma maquinaria pero al revés, no quepa duda. Todo lo tiene a sus órdenes, dicasterios, conferencias episcopales, obispos nuevos, especialmente los promovidos por él. Todo sirve, todo sirve. Este es el sustituto ideal, es como el clon de Bergoglio. El clon de Bergoglio es por algo lo han puesto ahí, obviamente. Seguimos. Felizmente hay personas que no se han dejado embaucar y que conocen lo que ocultan las protecciones y mantos de poder. Al cardenal Prevost tampoco se le investiga ni juzga. ¿Cómo descalificar a quien nombra a los obispos del mundo entero? ¿Cómo quedaría este pontificado? Claro, estamos hablando en abril del 25, al final de Bergoglio. ¿Cómo quedaría este falso pontificado de Bergoglio en sus estertores? Mientras viva el actual falso Papa Francisco y sus colaboradores, estas son licencias que yo me tomo pero no lo pone, ahí pone el Papa solo. Bueno, mientras viva el actual Papa, el falso Papa Francisco y sus colaboradores pueden estar tranquilos el eminentísimo señor cardenal. O sea, fijaros la protección que tenía Prevost de Bergoglio. Puede mandar corregir los expedientes. Tiene a Sánchez, Tocto y el mismo obispo Edinson Farfán para hacerle el trabajo que necesite, la conferencia episcopal para cubrirle las espaldas en Perú, los demás obispos que le deben el puesto y no se arriesgarán a un llamado mínimo de atención y así aseguran un poquito de poder por un tiempecito más. Además, su eminencia es sinodal donde las haya. Ya ha declarado que tiene los elementos para una auténtica renovación de la Iglesia. O quizá para una nueva iglesia. Es pieza indispensable por ahora, tan indispensable que hace muy poco el pontífice reinante, entre comillas, lo de pontífice reinante, lo ha premiado, lo ha elevado desde cardenal diácono hasta el mayor estatus en el colegio cardenalicio, ahora sin pasar por cardenal presbítero, ha pasado a ser cardenal obispo, el único menor de 80 años, toda una distinción. Y ahora podemos añadir, claro, toda una declaración de intenciones, la que hizo Bergoglio en su momento, porque este era el elegido, porque este cónclave ha sido una farsa, todo un teatro más. Estaba ya elegido su nombre, era el que iba a salir al balcón desde el primer momento. En fin, señores, es que esto, el que no lo ve es porque no quiere, es que da igual lo que digamos aquí. Vamos a terminar ya. Pero es que esto es agotador y yo no voy a seguir haciendo vídeos aquí como churros. Aquí el que no quiera asimilar esta verdad y de una vez por todas dar un paso al frente y decir, sí, yo creo
que por esto, que este personaje no es papa, como no era papa Bergoglio, que el último papa canónico fue Benedicto XVI. Esto es un acto de la voluntad que hay que hacer ya, que todo católico tiene que hacer ya, con seriedad, sin miedo, con valentía. Todo lo que no sea eso es dejarse arrastrar por el misterio de iniquidad, por el engaño del misterio de iniquidad. Así lo decimos sin ningún complejo y sin ningún miedo. Y estos sacerdotes que se rasgan las vestiduras y que empiezan a gritar: eres un tal, eres un cual, estás excomulgado, se lo voy a decir a mi obispo para que te excomulgue. Hagan lo que les dé la gana, no les tenemos miedo. Ustedes están en la mentira, en el error, están en las tinieblas, están en las redes de Satanás. Así que hagan con nosotros lo que quieran, que no les tenemos miedo, que sabemos que ustedes están engañados. Bueno, pues vamos a terminar con unos últimos apuntes. La primera elección de este personaje ha sido poner a una mujer esotérica, a una mujer que lleva el anillo de Tucum, que es un anillo pues para gente mafiosa, para gente pues que no es católica, para gente marxista y no católica. Ese anillo lo lleva esa mujer, el anillo de Tucum, de brujería, de ocultismo, que hace eneagramas, que se dedica a eneagramas, esta mujer que ha nombrado este personaje, a las primeras de cambio. Si es que les da igual, si es que se ríen de todos. Y todavía hay católicos que dicen: vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo. Tristísimo. Bueno, en definitiva, esto es todo una agenda, está todo planificado, es evidente, no nos sorprende para nada. Ahora va de la mano todo, los dos alfiles, con Donald Trump a la cabeza, y este personaje están matrimoniados, van hacia el nuevo gobierno mundial, hacia el anticristo, la presentación del anticristo. Se ha burlado de la doctrina social de la Iglesia, se ha burlado del Papa León XIII, del Papa León XIII. La página oficial del Vaticano reniega de que la Iglesia está en posesión de la verdad en cuanto a doctrina social. Y bueno, ya poco más podemos decir. La sinodalidad es el objetivo claro de este personaje. Una de las palabras claves va a ser para él la sinodalidad, una experiencia transformadora, dice él. Transformadora, sí, anuladora de la Iglesia Católica. Bueno, la visión de Sor Patrocinio, lucha entre dos leones, uno que se convierte en serpiente, es el león que se convierte en serpiente. Hay una persona de mi confianza que nada más salir al balcón, este personaje le vio con lengua de serpiente, le vio con una lengua rosada de serpiente que se partía en dos como en V. Bueno, eso de rosada tiene un componente que os podéis imaginar de qué es, ¿no? Bueno, se convierte en serpiente. Se convierte en serpiente. Es la batalla entre el león de la tribu de Judá, Jesucristo, y el león de la tribu de Judas, Preboste. ¿Quién va a ganar? Ya sabemos que gana Jesucristo, pero la Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida. Esto es una advertencia de la Virgen en Umbe. Vamos hacia eso. El pequeño resto fiel es el que va a parecer que desaparece y que queda como destruido. La gran masa se va a quedar con las estructuras, se está quedando con las estructuras, con las apariencias, pero una cáscara vacía. Entonces, a estas alturas, dudar de que este sea un verdadero papa, que Dios le haya podido conceder el munus, que pueda revertirlo todo, es autoengañarse, y Dios no juega al despiste, y Dios no es connivente con el mal y con el engaño y con la mentira, en absoluto. En fin, han elegido el número 14, número de perfección para la masonería, y nada más. Este es un engaño que solamente se deja engañar el que se quiere dejar engañar. Esto ya está todo muy, muy clarito, y de una manera o de otra tenemos que dar un paso al frente y que nadie diga que no pudo conocer la verdad. Todos hemos podido conocer la verdad. Todo nos lo está indicando, y que no es papa es evidente, y que no está en la verdad es evidente. El estandarte bajo el cual salió es la confirmación definitiva de que ni es sucesor de Benedicto, ni es sucesor de Bergoglio. Bergoglio porque no es papa, y Benedicto porque siendo papa no puede darle la sucesión papal a quien es un antipapa.
Así que este personaje es una farsa más, una mentira más, un engaño más, fruto de esta gran apostasía, fruto de esta gran impostura, de este silencio cómplice de cardenales y obispos, y lamentablemente muchos están cayendo, la inmensa mayoría. Así que el que no se haga como niño y vaya de la mano de María Santísima, de verdad de corazón, quien desprecia a María Santísima se quedará fuera de la vía sacra de Umbe, en la niebla, en el engaño, en la confusión y en no saber por dónde tirar. Al final chocándose contra el muro de la mentira, del engaño y sin entender nada. Así que despierten de una vez de esta hipnosis colectiva. Bergoglio no era papa, Preboste no es papa y estamos en el monstruo de la gran impostura religiosa del 675 que tiene 2 cabezas. Ya tenemos 2 cabezas. ¿Habrá una tercera? ¿O vendrá definitivamente el anticristo y terminaremos con todo esto, con la llegada del Señor en su parusía, con su gran aviso en la primera fase, sus arrebatamientos en la segunda mitad de la semana y con el juicio de las naciones? Pues esperamos que todo esté ya cerquita. Que sea como Dios quiera, nosotros tengamos paciencia, porque la paciencia todo lo alcanza, vivamos día a día, recojámonos, dejémonos ya de diluirnos, de distraernos, con unos y con otros, porque el que se distrae, el que se dispersa escuchando unos y otros, solamente va a generarse su propia confusión. Y nosotros ya más no lo podemos advertir. Que no esperen aquí un show, que no esperen aquí vídeos y vídeos y más vídeos. Damos las pautas suficientes para que nadie pueda ser engañado. Queremos tener la conciencia tranquila de que el día del juicio final podamos mirar a los ojos al Señor y decir: Señor, yo hice mi parte. Yo hice lo que me pediste. Usted, tú, que ves este vídeo, ¿estás haciendo tu parte? Pregúntatelo. Trata de amar la verdad lo más que puedas. Trata de dar la vida por la verdad. Haz ese acto de fe de una vez por todas. Cree a la Santísima Virgen. Cree que Benedicto fue el último papa. Cree que estábamos en la última prueba de la Iglesia y espera en el Señor. Ánimo, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, que el Señor no defrauda. El Señor no defrauda, el Señor verdaderamente no defrauda, pero quiere que sinceramente amemos la verdad. No que vayamos a lo cómodo y a lo fácil. No que nos sintamos bien porque estamos con la gran masa, autoengañándonos. No, eso no salva. El oficialismo, lo hemos dicho muchas veces, no salva, salva la verdad. Que Dios nos conceda estar en la verdad, ser parte del pequeño resto fiel, por su gracia y misericordia, que así sea. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo,
la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.